¿Cómo están, muchachos? Buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos hoy una nueva clase de nuestro curso de historia y como les están viendo en la portada, tenemos que trabajar dos temas, o por lo menos vamos a intentar terminarlo porque no va a alcanzar el otro salón. Tenemos que hablar del primer gobierno de Alan García y tenemos que hablar del primer gobierno de Alberto Fujimori. Son temas amplios, ¿ya? Entonces vamos a empezar una vez. Primero recordemos, ¿ya?, de que la clase anterior les comenté algo. En tu libro, ya en tu libro, solamente se tiene temas hasta el gobierno de Alan García. Fujimori se ha omitido. Es un recorte y se ha omitido, pero nosotros estamos avanzando de manera paralela para poder terminar el avance del curso en la mayor cantidad posible. Entonces estamos tomando un tema que dentro del libro ya no está, ¿ya? Pero que no podemos dejar de lado. A ver, ese es el primer punto. El segundo punto ya es recordar que en la década de 1980, recuerda que el Perú vuelve a la democracia después del gobierno militar de 12 años. Y recuerda que Fernando Belaúnde Terry, con Acción Popular, gana el gobierno, y a diferencia de su primer periodo, del año 63 al 68, tiene una diferencia. Tiene, gracias a su alianza con el Partido Popular Cristiano, una mayoría en el Congreso. Pero a pesar de eso, ya a pesar, digamos, de esa ventaja política, que no va a tener una gran oposición, tiene otro problema grave, ¿ya? U otros problemas graves que van a ser más de índole económico y social. ¿Qué es lo que ha pasado? Número uno, el gobierno de la UNDE terminó prometiendo otorgar 1 millón de puestos de trabajo. Y para intentar lograrlo, cosa que no consiguió, se va a terminar realizando mucha obra pública, muchas construcciones, culminar la carretera marginal de la selva, o terminar, por ejemplo, haciendo muchas construcciones como los centros de vivienda de Limatambo, etc. Hasta ahí no hay problema. El problema es que todas estas, o la mayoría de estas obras, se terminaban financiando con préstamos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Belaúnde y su gobierno van a terminar teniendo una economía de carácter liberal, o sea, favorable al desarrollo del mercado, ortodoxo, se le llama a su gobierno, el liberalismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque va a seguir al pie de la letra lo que el Fondo Monetario nos terminaba pidiendo para poder darnos préstamos. No subsidios a los precios de los productos, no control del precio del dólar frente al sol, pagar el 10% de nuestros ingresos anuales del Producto Bruto Interno como parte del pago de la deuda externa, y una serie de medidas más. Hasta ahí todo andaba bien. Pero en la década de los 80, cuando llega al gobierno del presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos va a terminar teniendo una política de freno con respecto a los préstamos e inversiones externas. Ya va a intentar priorizar el crecimiento económico dentro de los Estados Unidos y afuera. Y eso terminó generando una ola de recesión. Cuando Estados Unidos compró menos, nosotros vendimos menos. Al vender menos, tenemos menos dinero para poder pagar la deuda. De tal manera que en el año 83, desde ese año, se produce el llamado inicio de la crisis de la deuda latinoamericana. Es decir, los países de América Latina no podían pagar la deuda externa, y eso va a terminar generando grandes inconvenientes. Grandes inconvenientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al no poder pagar el 10% del PBI que nos habíamos comprometido, pues el Fondo Monetario nos dejó dar préstamos. Y esto va a terminar generando un proceso inflacionario. ¿Ya? Como no teníamos muchos ingresos, pues el precio de los productos comenzó a subir porque la moneda nacional se comenzó a devaluar. La moneda se devaluó en un promedio de 400%, que era una cifra muy alta. Y Belaúnde, como solución, ¿qué cosa fue lo que hizo? Eliminó el pago de la, disculpa, eliminó el sol como moneda nacional y terminó estableciendo una nueva llamada como el INPI, una medida para intentar estabilizar la economía nacional, pero que no terminó siendo la gran solución. Peor todavía con el gobierno de García, que va a tomar medidas más drásticas y más locas, ¿ya? Lo segundo del gobierno de Belaúnde, que durante su gobierno entra en auge el avance de Sendero Luminoso, ¿ya? El conflicto armado interno con prácticas terroristas de Sendero, asesinando autoridades políticas, autoridades judiciales, intentando eliminar el viejo Estado capitalista como una alternativa y establecer el nuevo Estado popular del Perú. Este grupo, liderado por Abimael Guzmán, ya Eleni Parraguirre, Augusta Latorre, Feliciano, Morote y un montón más, van a comenzar a generar acciones violentas, terroristas, ya, contra propiedades del Estado y contra funcionarios del Estado. La policía intenta precisamente entrar entre el año 80 y 82 a controlar ello, pero no sabe a quién se enfrenta, no encuentran militantes senderistas uniformados, armados en las calles, sino que es población, ya, o gente que está mimetizada con la población y que hacen ataques de todas partes
sin saber de dónde vienen las balas. Otro punto que hace un rato le comentaba a la ola previa, es que Sendero Luminoso no es un ejército, no es una guerrilla, no compra armas. Eso, pero no tiene pistolas, metralletas para poder atacar, sí, pero es de los ataques que hacen a los puestos policiales, a las bases militares. Les roban armamento y con eso van a enfrentar. Entran a las minas y las roban o les terminan cobrando cupos y con eso van a terminar teniendo dinamita, por ejemplo, para hacer explosiones de torres de alta tensión, de carreteras, de puentes, etcétera. ¿Ya? Repito, la práctica terrorista es una forma de terminar dándole a entender a la gente que el gobierno no es lo suficientemente capaz de mantener el orden, por lo tanto ese gobierno ya no debería estar en el poder. Es lo que se intenta precisamente meter en la cabeza de la población. Para el año 83 te decía de que ante el avance de Sendero en Ayacucho, en Huancavelica, y la poca pericia del gobierno para intentar controlarlos, el tipo militar. De tal manera que ahora eran los militares quienes terminaban teniendo eran los militares quienes terminaban teniendo el control del Estado, ¿ya? El control de las provincias. Y la violencia del ejército va a terminar siendo muchísimo mayor, precisamente arrasando con un montón de gente. Como bien dice la Comisión de la Verdad muchos años después, el problema de este conflicto armado interno es que la mayoría de muertos o de bajas no son ni senderistas, ni emergentistas, ni policías, ni militares, funcionarios del gobierno. Hay muchos de ellos que mueren, muchos políticos también de diferentes partidos, de Izquierda Unida, del APRA, pero la mayoría de muertos van a terminar siendo gente del pueblo, ¿ya? Campesinos, indígenas, quechohablantes de la zona andina, ¿ya? Los más por el país van a ser los asesinados. Los senderistas porque consideran de que ellos son soplones a favor de los militares, y los militares los matan porque consideran que ellos son terrucos que no terminan diciendo que no son senderistas, y al final las balas terminan cayendo a ese grupo. En el año 83 súmale el fenómeno del niño, súmale la guerra con el Ecuador del año 81, y hay una serie precisamente de problemas económicos muy duros que terminaron facilitando, y es ahí donde estamos con el tema de hoy, que terminaron facilitando la llegada del gobierno de este personaje. ¿Ya? Varios de ustedes saben que Alan García ha sido 2 veces presidente de la República y que hace 2 años atrás aproximadamente, cuando por investigaciones por el caso de corrupción, por el caso de Odebrecht, la policía fue a buscarlo a su casa, decidió meterse un balazo en la cabeza y se suicidó. Alan García va a ser el candidato a la presidencia y presidente de la República del año 1985. ¿Cómo llega él al gobierno? Recuerda que en 1924 se había fundado el APRA y que durante 55 años el único líder del APRA terminó siendo Víctor Raúl de la Torre. Pero ahí de la Torre ahora falleció y a su muerte, yo te dije en la clase anterior, se va a terminar generando una disputa por el liderazgo dentro del APRA. Por un lado está Tausen, Alberto Tausen Escurra, que era algo así como el líder político del APRA. Otro era Luis Alberto Sánchez, que aparece en esta imagen junto con García, que está acá, que era el dirigente intelectual, 2 veces rector de San Marcos, 18 carreras profesionales, había estudiado este personaje. Y el otro era el líder de los búfalos, de choque, los que iban a las protestas, eh, Armando Villanueva del Campo, alias Zapatón. Después de la disputa entre ellos, ya, tanto Luis Alberto Sánchez como Villanueva del Campo van a terminar viendo en uno de las dos personas jóvenes que más preparó de la Torre para el futuro liderazgo, que eran Víctor Poley Campos y Alan García, ya, van a terminar viendo en Alan García el joven que puede terminar liderando el partido. Bastante joven, con una gran capacidad de convocatoria, de oratoria y convencimiento. ¿Ya? Él ya había sido miembro de la Asamblea Constituyente del año 78, había sido diputado de la República para el año 1980 y ahora pasaba a ser presidente en el año 85. Alan García va a terminar utilizando varios recursos para poder ganar la elección. El primer recurso termina siendo el siguiente. Durante todo el siglo XX han habido diferentes gobiernos en el país. Se ha gobernado la derecha favorable a los hacendados, ya con la República Aristocrática, con el tercer militarismo y el Chene de Odería. Ha terminado gobernando la burguesía favorable al sector industrial con los dos gobiernos de Prado, con el gobierno de Belaúnde, con el gobierno de Bustamante Rivera. Ha terminado gobernando civiles, como Leguía, y militares, como Velasco, ¿ya? De todas las tendencias, de derecha, de izquierda, de centro, nacionalistas, todos, y ninguno ha terminado logrando conducir al Perú hacia el desarrollo. Por lo tanto, se reutiliza una vieja frase aprista, solo el APRA salvará al Perú.
en la memoria de la torre, y con este argumento, repito, se va a comenzar a plantear de que, ya que a todos se les permitió gobernar y nadie ha logrado el progreso que tanto se busca, pues denle la oportunidad a Lámpara, ¿no? ¿Ya? Primera cuestión. Segunda cuestión, toma en cuenta que durante el desarrollo del APRA, durante la época de la Torre, ya se había hecho una alianza con el sector de la burguesía industrial cuando se hizo la alianza para Duarteche en el año 56. Y que además ahí la Torre había hecho una alianza política también con, había hecho una alianza política también con, se me da el nombrecito, con Morales Bermúdez, ya con el expresidente militar, para que de la Torre asuma la presidencia, pero falleció. Entonces, digamos, el APRA ya no venía teniendo los viejos anticuerpos que venían otros grupos como en años anteriores, y eso va a ser una gran ventaja. Además, Alan García venía teniendo el apoyo de los 12 apóstoles. Ese fue un apodo muy particular, ¿no? Pero como Alan García venía con, repito, una capacidad oratoria y convencimiento, y decirle a la gente que el caos en el que nos encontramos lo puedo terminar solucionando yo, ¿ya? Y que el APRA era el destinado para poder solucionar los problemas del país, se ponía como Jesucristo. Entonces, los 12 apóstoles eran los 12 empresarios más ricos del Perú. Justo como eran 12, y Alan García tenía ese discurso mesiánico de que él va a terminar solucionando las cosas, lo terminaron denominando así. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Repito, era, por ejemplo, estaba dentro de este grupo Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito, se terminaron encontrando a los hermanos Picasso, dueños del Banco Latino, que ya no existe, los hermanos Brescia, dueños del Banco Continental, ¿ya? Y además de eso, dueños de Breca, o de Taza, que es la industria pesquera más grande del planeta. No solamente están ellos, está Genaro Delgado Parker, dueño del Canal 5, en ese tiempo, que apareció ahora, Manuel Delgado Parker, dueño de RPP, de Radio Programas de Perú, que todavía existe, y así por el estilo. Y así por el estilo. Baruch Itcher, dueño del Canal 12 de Colchones Paraíso. Grupos empresariales poderosos, ya poderosos, terminaron apoyando, financiando y respaldando la candidatura de Alan García. Repito, para el año 85, un joven Alan García, el presidente electo más joven de la historia del Perú, a los 35 años llega a la presidencia de la República. ¿Ya? ¿Eso le dice el presidente más joven del Perú? No. El presidente más joven del Perú fue Felipe Santiago Salaverry. Con 27, 28 años fue presidente, pero por golpe de Estado, en el siglo XIX. Alan García va a ser elegido, ¿ya? Por voto popular. En esta elección del año 85 hubieron dos candidatos, ¿ya? Hubieron dos candidatos de fuerza. Uno terminaba siendo Alan García, que terminó venciendo, y el otro fue Alfonso Barrantes Lincán. Él era el líder de la Izquierda Unida, de la alianza de los diferentes partidos de izquierda que terminaban teniendo vigencia en el Perú, y que además era alcalde de Lima para ese entonces. Barrantes había ganado renombre, ¿por qué? Porque durante su cargo en la alcaldía, él había establecido un programa llamado como el programa del vaso de leche. Yo la pasada te comentaba que cuando acaba el gobierno de los militares, una de las consecuencias negativas de este gobierno había sido la gran migración interna, o la gran migración interna desde las provincias hacia las ciudades y sobre todo a Lima, generando una sobrepoblación de Lima y grandes bolsones de pobreza. Mucha gente que terminaba viviendo en condición de pobreza extrema. Por la falta de empleos, recuerda que mucha de esta gente va a terminar no solamente viviendo en pobreza extrema, sino que van a estar en estados muy graves de desnutrición, sobre todo los niños menores de 5 años. Ante esa realidad, el gobierno lo que va a terminar estableciendo es una propuesta, ya, repito, el gobierno municipal de Alfonso Barrantes, de darle un vaso de leche al día a los niños menores de 5 años, para terminar combatiendo la anemia y la desnutrición. Si bien no era la solución contra la desnutrición, era un paliativo para calmar las tensiones. Precisamente por eso Barrantes se conoció y compite, ya, contra Alan García. En la primera vuelta, Alan García tiene 48% de los votos y Barrantes le quiere unir a 24%. Entonces, debía haber segunda vuelta porque nadie tuvo la mayoría. Pero Barrantes dijo, ¿para qué segunda vuelta? A mí me falta para poder llegar a ser presidente 27%. Y a Alan García solamente le falta 3. Así que es lo más probable que él termine ganando. Una segunda vuelta electoral implica una gran movilización de funcionarios, una gran cantidad de gastos y precisamente dinero que no tenemos por la situación económica que atraviesa el país. Declino de mi candidatura. Bastante caballeroso. Bueno, Alan García, por lo tanto, gana en primera vuelta por la apuración de Barrantes. Cuando Alan García llega al gobierno, ¿sabes cuál fue la primera medida que tomó? Y eso lo vamos a ver acá donde dice medidas económicas.
Su primera medida en su discurso de inauguración del gobierno fue la duplicación de los salarios de los trabajadores del Estado, ¿ya? Y con respecto a los trabajadores privados, ¿ya? Las empresas tienen la obligación de por lo menos subirles el 30% de los salarios, ¿ya? Pero para los trabajadores del Estado, presidente, ministros, alcaldes, congresistas, consejeros públicos, jueces, alcaldes, policías, militares, profesores y los trabajadores de las diferentes empresas del Estado se les duplica. Si hoy ganas 1.000, mañana ganas 2.000 soles. Yo te había dicho la vez pasada que durante el gobierno militar era todo un problema, porque si el gobierno daba la noticia que subía los salarios, el problema es que 1 o 2 días después te subían el precio de los productos. Pero la diferencia es que en el gobierno de García no solamente duplicaron los salarios, sino que el gobierno establece una fuerte política de subsidios, es decir, de poner del dinero del Estado a las empresas para que el precio de los productos no suba. Eso se llama congelamiento de precios, ¿ya? Y esto es lo que se va a terminar realizando durante este periodo. Se congelan los precios de los alimentos, de los productos de primera necesidad y por lo tanto la gente sentía que tenía dinero en el bolsillo. Si antes yo con 1.000 soles terminaba llegando dañando a fin de mes, pues ahora llego a fin de mes y me sobra plata. Así que por lo tanto, Alan García, I love you. Entre el año 85 y el año 87, Alan García va a ser el presidente con mayor aprobación popular de la historia de la República, precisamente por el alto nivel de vida en salario que venía teniendo la población en ese momento. Los economistas ya serios terminaban diciendo que lo que estaba haciendo Alan García era terminar poniéndonos un cuchillo en el cuello, porque era algo que iba a terminar generando problemas. ¿Por qué? Porque si el Estado termina haciendo más gasto en subsidios y en salarios, la pregunta es, si tú antes gastabas 100 y ahora gastas 200, la pregunta es, debes estar ganando por lo menos 200 para poder hacer eso. Pero el gobierno gana 80 y paga 200. ¿De dónde? ¿Ya de dónde? El gobierno se está gastando las reservas. Va a llegar un momento en que se quede sin plata y eso va a terminar siendo un problema bastante, pero bastante grave. Alan García decía, no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque yo termino confiando en mis aliados, los grandes empresarios. El gobierno del Perú terminaba recibiendo de los Estados Unidos dólares, pero dólares a un precio bajo. Por ejemplo, si ahorita el precio del dólar a nivel nacional en el mercado está a 4 soles, Estados Unidos se lo vende al gobierno peruano por 3 soles 20. ¿Qué decía la García? Que era el llamado dólar buco, la moneda única de cambio. Le decía, a ver empresarios, ¿ya? Ustedes tienen grandes negocios. Juanito tiene una carpintería y tiene 2 trabajadores que trabajan para él. Pero tú, Dionisio Romero, tienes un banco que termina empleando a 10.000 personas. ¿Qué otro negocio y de negocio quieres? Y él decía, bueno, yo tengo algunas tierras en el norte, las cosas que tú para acá. ¿Qué necesitas? Necesito 200 millones de dólares para maquinaria, inversión y demás. Y luego me decía, te presto 200 millones a 3.5 soles, no a 4 como está en el mercado, ¿ya? Y sin pago de intereses. Te presto 200 millones y tú me devuelves 200 millones al precio que está en este momento establecido. Pero invierte, genera más puestos de trabajo y de esa manera tu empresa que va a ser rentable va a terminar pagando impuestos y de esa manera el Estado tendrá más ingresos. También decía la García, no se preocupen, la gente gana 2.000 soles. ¿Qué estoy alentando yo? El consumo interno. Si la gente tiene más dinero, compra más. Si compra más, entonces las empresas van a producir más, generar más puestos de trabajo, tener más ganancias y pagar más impuestos. De esa manera se recupera la plata. También, ¿qué cosa decía la García? Es gente que no va a comprar mucho, pero va a ahorrar plata y va a formar una empresa y esa empresa pagará impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es alentar el consumo interno, el mercado interno, y el Estado va a terminar recuperando su dinero así. Además, Alan García en Palacio de Gobierno sacaba su pizarrita y ponía a hacer ese cálculos matemáticos y todo parecía que concordaba y la gente decía, wow, no, sí, con Alan García va a estar mejor, se preocupa por el pueblo. ¿Qué es lo que estaba haciendo García? García estaba aplicando un modelo económico llamado con el nombre de liberal heterodoxo. ¿Ya? Profe, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso? El liberalismo implica, ¿ya?, que el Estado se va a terminar guiando por las reglas del mercado. ¿Ya? Es decir, no va a dar subsidios, no va a establecer control de precios, los productos van a terminar valiendo lo que el mercado por oferta y demanda diga, ¿ya?, que los salarios se van a terminar pagando de acuerdo a lo que el mercado ofrece. Pero, ¿qué hacía el gobierno de Alan García? El gobierno era liberal en la medida que terminaba permitiendo la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero no era ortodoxo, no sigue el pie de la letra de las leyes. ¿Por qué? Porque el Estado está interviniendo en la economía con los subsidios y los controles. Eso es algo precisamente como parte de una economía mixta, pero se llama economía liberal heterodoxa de la época de la García. ¿Qué sucedió? Repito, pusieron en alerta a Alan García, esto va a pasar y García se negaba.
En el año 86, el gobierno ya se da cuenta que sí está pasando lo que le dijeron, que los ingresos del Estado se han terminado reduciendo y por lo tanto tiene que tomar algunas otras medidas. ¿Qué hizo Alan García? Año 86, se va ante la reunión de la ONU, de los miembros, de los jefes de Estado a nivel mundial en la ONU, y termina mencionando públicamente de que el gran tirano del mundo en este momento ya no es ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética. El gran tirano del mundo termina siendo el Fondo Monetario Internacional, que obliga a los países pobres a pagar el 10% de su Producto Bruto Interno, de sus ganancias totales, como parte de la deuda, ya no permitiendo su progreso. Por eso es que el Perú, ya, por eso es que el Perú terminó planteando García, a partir de ahora ya no pagará el 10% del Producto Bruto Interno, sino solamente el 10% de lo que gane por exportaciones. De esa manera que sucedió, el Perú se puso en una rebeldía contra el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario me dijo, ¿sabes qué, Perú? No me pagues ese 10%. Envuelve tu dinero y métetelo en el bolsillo, porque no te lo voy a terminar aceptando. Y no chotearon esa medida, ya no chotearon esa medida. ¿Sabes qué pasó a continuación? Lo que pasó a continuación, ya, lo que pasó a continuación es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya nos van a terminar declarando como países inelegibles para préstamos e inversiones. En castellano, si volvemos a alzarle la mano al Fondo Monetario para prestarle dinero prestado o para pedirle dinero prestado, no nos lo van a dar. ¿Por qué? Porque el Perú no está cumpliendo sus compromisos ya de terminar pagando la deuda como se había establecido. Y segundo, si algún inversionista extranjero llega con plata al Fondo Monetario Internacional pidiendo asesoría de dónde podría invertir, pues el Fondo Monetario y el Banco Mundial le dirán, mira, invierte si quieres en Somalia, que está en una guerra civil y suicida durante los últimos 50 años. Pero en el Perú no, porque el Perú no cumple sus acuerdos. Entonces nos terminaron poniendo fuera del mapa económico internacional con esta medida. Alan García nos arruina económicamente. Y a pesar de eso, el efecto todavía no se sentía en el Perú. ¿Por qué? Porque las reservas que el gobierno venía teniendo de dinero las va a terminar siguiendo gastando en estos altos salarios y en estos subsidios. Para el año 87 recién viene el problema. El gobierno ya se sabe que no tiene reservas. Entonces dice, ¿de dónde puedo terminar obteniendo dinero líquido, ya usable? La respuesta era, los bancos tienen dinero. Así que el gobierno de García termina tomando una medida absurda, que era el intento de estatización de la banca. ¿Ya? Tomar el dinero del banco, tomar el dinero de los ahorristas, pasarlos al Estado y terminar distribuyéndolos. Evidentemente, los trabajadores bancarios y los empresarios terminaron oponiéndose a ello, haciendo protestas en las calles, haciendo alianzas con los militares y amenazando al gobierno de que si se aprobaba la estatización de la banca se iba a dar un golpe de Estado. Y el líder político de esta propuesta de oposición a lo que quería hacer Alan García fue el literato Mario Vargas Llosa, quien planteaba que lo mejor que se podía hacer para poder salir de la crisis era establecer una economía de carácter liberal, es decir, menos intervención del Estado en la economía, ¿ya? Y por lo tanto esto iba a terminar resolviendo la situación económica. Bueno, tomen en cuenta que se logró evitar la estatización de la banca y la figura política de Vargas Llosa creció. Fujimori y Alan García se vio frenado, pero la situación ya era imposible de sostener. El gobierno no tiene plata. ¿Qué hizo el gobierno? Agachó la cabeza, se fue al Fondo Monetario Internacional y le dijo, préstame dinero. El Fondo Monetario le dijo, no. Ya Alan García le dijo, pero para que veas que yo voy a terminar cumpliendo lo que tú dices, ya voy a establecer nuevamente una economía de mercado. Retiró los subsidios. ¿Ya? El Estado no pone dinero para que el precio de los productos se mantenga congelado. ¿Qué pasó? Al retirar el dinero del Estado, los precios de los productos comenzaron a dispararse. Ya comenzaron a dispararse. ¿Y qué significa que se disparaban? Que el precio de los productos terminaba subiendo, como dice acá, ¿no? Mira esta caricatura de Eduardo, y dice acá, está Alan García con una pizarrita de las que solía hacer precisamente sus cálculos matemáticos, y se ve un Alan García que está sonriendo nervioso, y ve un número que es 48.6 y dice, oye Rivas, ya a uno de sus ministros, este es mi índice de popularidad, o sea, el 48% de la gente me quiere, no, es la inflación de abril, ya, la inflación de abril. Pues para que entiendas que el proceso inflacionario había terminado creciendo de una manera desmedida. Profe, ¿qué tanto había crecido? Vamos a ver el siguiente mapa. Eso parece Fujimori, sí, pero mira acá. Proceso de la inflación en el Perú en estos años. Del año 85 al 86, al primer año de gobierno de Alan García, 63% de inflación. Año 87, 115% de inflación. ¿Qué significa? Que si antes un tarro de leche costaba 3 soles 20, ahora termina costando 6 soles 80 más o menos. ¿Ya?
1988, 1722%, ¿ya? O sea, un producto había subido 17 veces su precio. Si un tarro de leche costaba 3 soles 20, lo termina costando como 60 soles más o menos, ¿ya? Luego, para el 89, 2.775% y para el año 90, 7.650%. Es una inflación galopante. Vuelvo a insistir, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como el Estado había comenzado a sacar los subsidios, el precio de los productos subió. A eso suma, y repito, que ya no tenemos reservas. Y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Bueno, el gobierno sigue emitiendo billetes, pero al no tener reservas, el billete se devalúa, pierde su valor. Los billetes, recuerden, se llamaban intis, pero después los intis pasaron a convertirse en decenas de intis, centenares de intis, miles de intis y millones de intis, como este billete donde aparece el pobre Raimondi, ya sabía italiano, ya con un billete sumamente devaluado. 5 millones de intis era, yo siempre digo, mi propina cuando yo tenía 7, 8 años de edad, ya. Y con eso podías comprar un tarro de leche y 10 pan, nada más, ya nada más. Así que la situación era esta. El gobierno comenzó a utilizar lo que acá se dice, ¿no? La famosa maquinita de Alan García. Se emitían billetes como si fuera fotocopiadora, pero no terminaban teniendo sustento económico real y ese va a terminar siendo uno de los grandes problemas que va a tener el gobierno de Alan García. ¿Ya? La hiperinflación se acumula y no tenemos reservas económicas. Como muchos productos terminaban llegando al extranjero, como la harina de trigo, para hacer pan, harina, tallarines y demás, pues el comercio internacional está paralizado porque la gente no quiere invertir en un país donde lo que se gane va a terminar devaluándose inmediatamente. No es rentable. La harina es muy escasa, el pan era muy escaso y la gente, pregúntale a tus padres o a tus abuelos, que son mayores de 40 años, la gente tenía que hacer colas, ya, la gente tenía que hacer colas en las panaderías 2, 3 de la mañana, ya, intentar ir toda la familia posible, ya, ir el abuelo, el papá, el tío a hacer cola para terminar obteniendo algunos panes para la familia, ya. A los mercados había desabastecimiento de alimentos y también porque los propios vendedores o las propias personas que vendían en el mercado, ¿qué es lo que hacían? Compraban, por ejemplo, una caja de tarro de leches ahora, ya, que costaba 3 soles 20, pero como saben que se va a hablar, los guardaban. Ya los guardaban un mes, porque al mes ya no costaba 3 soles 20, costaba 7 soles. De ganancia, de ganancia. Entonces, el desabastecimiento de azúcar, de arroz, de leche, de pollo, de carne, era una desgracia. Parecíamos Venezuela. Es más, en estos años del gobierno de García, la hiperinflación va a ser tan alta, que éramos el país con la mayor hiperinflación de la historia de América Latina, de la historia de América Latina. Es más, el segundo país con mayor hiperinflación de la historia del mundo, ya del mundo. El único país que nos superaba era Alemania tras las guerras mundiales, pero en el Perú había sido suficiente el AFRA para llevarnos a esa situación de crisis económica tan dura, ya tan dura. La moneda se devaluaba no mes a mes, ni siquiera semana a semana, ni día con día. La moneda se devaluaba hora tras hora, hora tras hora. Pregúntale, repito, a tus padres y a tus abuelos. Mientras que ellos recibían su salario y llegaban a su casa, ya lo que tenían no valía lo mismo, ya porque la moneda se devaluaba. La gente se iba corriendo a una calle que está al culminar Girán de la Unión, ya. Antes de entrar a la Plaza Martín, que está a la izquierda, a la derecha hay un gironcito donde antes estaba el cine, el VK creo que está. Esa calle se llama Girón Ocoña y allá había varios cambistas, casi casas de cambio de dólares, ¿ya? Y ellos terminaban comprando los intis por dólares y la gente se iba a hacer colas de horas extensas para terminar cambiando su plata. ¿Y por qué? Bueno, es que la gente prefiere tener el dólar porque desconfía de la moneda nacional devaluada. Prefiero tener dólares que puedo guardar y poder ir cambiando de poco en poco. Por eso, pero los cambistas no pierden plata. Sí, los cambistas perdían plata, pero no importa, porque saben que de dónde era ese dinero era el narcotráfico, ¿ya? Estaban limpiando eh, dinero mal habido precisamente de la venta de drogas a través precisamente del cambio de los intis por dólares. Y era parte de la situación del Perú. Habían grandes temas de corrupción, no había una lucha frontal contra el narcotráfico, había paquetazos que eran las famosas subidas de precio de productos de manera muy violenta y el Estado se terminó encontrando en bancarrota, una crisis económica durísima, durísima, durísima. Dos cosas podría, o una cosa más podría agregar. El Perú no es el único país. Hay varios países que están en una situación económica parecida. Estos procesos de altos niveles de hiperinflación también lo viene teniendo Brasil, también lo tiene Argentina, también lo tiene Bolivia. Pero eso no significa que porque ellos lo hicieron mal, bueno, nosotros que lo hacemos peor, tampoco no, era un muy mal manejo del gobierno en el aspecto económico. A esto súmale otra cosa, súmale Sendero Luminoso.
lo podemos olvidar. Súmale Sendero Luminoso, seguían con sus prácticas violentas contra el Estado. Ahora, para el año 87, ya, para el año 87, para el año 1987, Sendero Luminoso termina diciendo públicamente que había logrado alcanzar el equilibrio estratégico. Profe, ¿y eso en castellano qué significa? El equilibrio estratégico significa, ya, significa de que había, según Sendero, había logrado alcanzar la misma cantidad de fuerza militar que el Estado. De tal manera que a partir de ahora entrarían en una lucha frontal para terminar tomando el control del gobierno. En realidad, Abimael Guzmán, en una entrevista que se le hace años después, va a terminar diciendo que no era tanto así, que lo habían hecho como parte de una estrategia. O sea, la idea era terminar diciéndose más fuertes, haciendo acciones más violentas, para que el Estado ya termine pidiéndole a los Estados Unidos que intervenga militarmente en la situación. Eso es lo que quería Sendero, que, que Estados Unidos intervenga. ¿Por qué? Porque si se intervenía, se iba a terminar planteando, por lo tanto, que estoy viendo una guerra entre Sendero y el Estado, sino que era una guerra contra el imperialismo. Y por lo tanto, eso podría terminar uniendo a más gente a favor de Sendero Luminoso. Pero no pasó así. Sendero en el año 87 comienza a terminar generando un mayor avance del campo a la ciudad. Va a terminar teniendo mayor cantidad de fuerza sobre la ciudad de Lima. Va a terminar tomando el control de muchas organizaciones. Va a terminar participando en la CGTP de los obreros, en el SUTEP de los profesores, va a terminar participando en múltiples sindicatos existentes, también va a terminar siendo muy activo en las universidades, ya en los colegios, etcétera. Va a comenzar en las organizaciones barriales, en las organizaciones sindicales populares, va a terminar teniendo cada vez más influencia social, ya social. Eh, yo soy de la generación que ha vivido más o menos esta parte, porque yo era muy chico, yo soy del año 81, ¿ya? Entonces, yo recuerdo muy bien de que la gente ya había normalizado ciertas acciones. El luminoso terminaba con dinamita y AMPO, terminaba haciendo volar una torre de alta tensión eléctrica y en un momento tú estabas haciendo tu clase, tú estabas en tu casa haciendo tu tarea y ¡boom! Se iba la luz. Era muy común, ya era muy común, déjame decirte. Entonces tú tenías que aprovechar tempranito para hacer tus clases, ya, para hacer tu tarea. Ya, 1 de la tarde acababan las clases, a las 2 tenías que comenzar, porque sabías que a las 5 o 6 que se iba yendo la luz, iba a haber un apagón, tal vez, ¿ya? Y hacer las tareas con vela, con lamparín, algo que ustedes en su pinche vida han visto, ya les va a terminar sucediendo. Imagínate que se te va a ir internet por 3 días, te mueres, ya te mueres. En nuestra vida, primero no había internet y, repito, la luz se iba a caer. Además, la gente lo normalizó. Mi barrio, yo soy de Rima, ya, se termina diciendo 6, 7 de la noche, solo los chicos, alegría, pum, la gente salió a jugar escondida, chapadas, policías y ladrones en la calle, ¿ya? Para que no te vieran y todavía era hasta más emocionante jugar eso. Pero había que tener mucho cuidado porque bombas podían aparecer en cualquier parte. Frente a mi casa pusieron una bomba, no para mi familia, sino para un profesor de la Cantuta, ya de la Cantuta. Las universidades tenían mucha presencia senderista, por eso tú eres sanmarquino, ¿verdad que los sanmarquinos son terrucos? No, para nada, ya, para nada. Pero eso sí, de verdad sí. Sendero estaba presente en muchas universidades, San Marcos, Calcuta, Católica, Callao, la UNI, todos lados están infiltrados. ¿Ya? Hey, en todos lados están infiltrados Sendero. Y eso precisamente es algo que debe tomar muy en consideración. Yo recuerdo una de las imágenes más impactantes cuando niño, era lo siguiente. Un apagón año 88-89 habrá sido, ¿ya? Apagón, y en el Cerro San Cristóbal, que todos ustedes deben conocer, ¡boom! Se terminó prendiendo una hoz y un martillo de fuego. Si tú estás en la Plaza Mayor, en el centro de Lima, y tú ves hacia Palacio de Gobierno y miras hacia arriba a la derecha, vas a ver precisamente el Cerro San Cristóbal. Imagínate una olla y un martillo de fuego, ya prendidos cuando todo Lima estaba en apagón. Allí en el Cerro del Pino, ya entre la Victoria y la Agustina. Era como diciéndole al gobierno, ya estamos acá acercándote. Había un montón de barrios ligados a Sendero Luminoso. ¿Qué zonas terminaban siendo rojas? Ya zonas donde Sendero tenía cierta influencia. El Cerro San Cristóbal en el Rímac, por ejemplo, Independencia, San Martín de Porres, Comas, ya terminaban siendo barrios rojos. Más rojo que eso, Villa María Triunfo, Villa El Salvador, Santa Anita, ya, pero el rojo de rojos era el Agustino, tu barrio, ya, era el lugar donde Sendero seguramente tenía una mayor cantidad de presencia e influencia, ya. Pregunta a tus abuelos precisamente si es que han visto o han militado en sindicatos durante esa época, ¿ya? Cosa que no sería raro porque la politización era muy dura. Pero
Repito, la situación era muy extrema, ya la violencia había terminado llegando a niveles mucho más grandes, asesinatos de políticos, de empresarios, etcétera. Pero, ¿qué pasó? En el mismo año 87, el Estado va a terminar tomando otro tipo de medidas. Lo primero que hace es unificar a la fuerza policial. Hasta ese entonces existía la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. El gobierno lo que hace es una fusión de las tres armas, ya en la llamada Policía Nacional del Perú, para terminar teniendo una una respuesta más agresiva frente a Sendero. Y en el mismo año 87, dentro de la Policía Nacional, se va a terminar creando algo llamado con el nombre de el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, que se va a terminar encargando, ya, repito, se va a terminar creando el GEIN, que es el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, para terminar buscando ya, a Abimael Guzmán. De Abimael Guzmán no se sabía nada, ¿ya? Solamente había una foto del año 77, creo, ya 77, 78, en la que había sido capturado por la policía, pero no se supo más de él. O sea, tenías una foto muy antigua y no se sabía nada, no se sabía cómo había cambiado en los últimos años, qué tipo de características nuevas terminaba teniendo, qué enfermedad tenía, no se sabía nada, ya no se sabía nada. Bueno, lo que va a terminar haciendo el GEIN es comenzar a mover los hilos de la pareja para poder llegar a los líderes senderos. Te explico cómo, ya te explico cómo. Antes, por ejemplo, tú eras un estudiante universitario, ¿ya? Un estudiante de San Martín, imagínate, tú vienes de emigrar, ¿ya? Tu familia es de Huancavelica o de Cerro de Pasco, has llegado, eres muy inteligente, has llegado a San Marcos, has dado tu examen, has ingresado a la universidad. Pero acá no tienes familia. Has terminado alquilando un cuarto, ya has terminado alquilando un cuarto, terminas pagando por tu comida, y lo que hace Sendero es captar, ¿ya? Te hace pertenecer a un grupo, te pone un ideal, un nuevo Estado popular en beneficio del pueblo, y termina ofreciendo, además de eso, vivienda, la vivienda universitaria, acceso al alimento en el comedor universitario, y te comienza a hacer formar parte de una realidad, parte de un grupo. Te captaron, ya te captaron. Entonces, como tú querías ser parte de la revolución, fácil, te terminaban dando un paquete con volantes, ya para un paro armado, los que convocaba Sendero, en la que nadie salía, pues te metía balas, ni lo menos. Pues tú estabas repartiendo por ahí en la esquina de tu bar tus volantitos y ¡pum! Te chapó un policía, como un terno ahora, ¿ya? Policía que estaba vestido de civil, papá, te llevaban a la comisaría, te llevaban a Palacio de Justicia y te terminaban metiendo golpe para hacerte hablar. ¿Dónde está Abimael? ¿Dónde está Abimael? Y tú no sé, no sé, no sé. Claro que no sabías, tú estás repartiendo volantitos, nada más no tienes por qué saber dónde está el líder de la revolución mundial, como dicen ellos. Eso que como no hablabas, entonces como no eras soplón, a la cárcel, 20 años, por repartir volanditos por Goku, ¿ya? ¿Qué pasaba ahora? El GEIN, hacía todo eso igualito, pero después de 1 o 2 semanas de meterte a golpe, de torturarte, te liberaba, ¿ya? Cuando este jovencito de 17, 18, 19, 20 años llegaba a la universidad diciendo la represión del Estado me ha capturado y me ha terminado golpeando, pero yo no he terminado soltando ningún nombre, ya les eran sus méritos precisamente como militante, ¿sabes lo que pasaba? El GEI lo había liberado para comenzar a seguirlo, ya a seguirlo. Porque este patita se va a reunir con su misma gente de siempre y estos de acá tienen un coordinador, alguien que los termina organizando. Y este tiene su coordinador y este otro coordinador y este otro coordinador y ahí es ahí como se va a comenzar a jalar y lo poco a poco se llegará a Imael. ¿Sabes cuántos años se demoraron en llegar hasta Imael? 4 años. La inteligencia va a terminar siendo difícil. Sendero también tenía su servicio de inteligencia, pero el Estado no tenía tantos recursos. Sendero menos todavía, ¿ya? Pero la cuestión es que en 4 años llegaron a encontrar la presencia de Imael en el sur. Eso ya te explicaré un ratito cuando veamos la captura. Por otro lado, recuerda, producto de la violencia del conflicto armado interno, ya sea por los grupos subversivos o por parte del Estado, un montón de gente migra de sus pueblos hacia las ciudades y principalmente hacia Lima, ¿ya? Pues hablamos de una migración interna, pero también hay una migración externa. Mucha gente que tiene la posibilidad de poder irse al Perú, se va a Argentina, se va a Chile, se va a Venezuela, ¿ya? Se van a México, a Japón, a Europa, a los Estados Unidos, ¿ya? A los Estados Unidos. Algunos se van porque tienen plata para pagar su pasaje y otros se van como refugiados políticos, ¿ya? Porque yo era funcionario de algún gobierno, de alguna provincia y Sendero me está amenazando. Yo presentaba eso a la Embajada de los Estados Unidos y terminaban dando visas para ti, para tu familia, para que te vayas, ¿ya? Entonces era parte de todo eso.
sea, Perú es un país seguro, ni económicamente, ni en el aspecto social, ni por la violencia interna que se viene viviendo. Alan García va a tener niveles de desapoblación gigantes al final de su gobierno y una crisis económica monstruosa, peor de la que nunca habíamos tenido. Y niveles de corrupción que ni hablar. Por ejemplo, se va a terminar construyendo o iniciando la construcción del tren eléctrico, que ahora ya está culminado por lo menos en una de sus vías. Pero eso lo hizo un italiano llamado Siracusa, superior a Siracusa. Y Siracusa, años después, en juicios que se hicieron contra él y contra la construcción, terminó planteando que él tuvo que pagar un montón de sobornos a funcionarios del gobierno, incluso al propio La García. Se acusó a la García de haberse comprado viviendas y propiedades en Lima, en la playa Naplo y en París, ya donde al final se terminó yendo a vivir, ya, y así por el estilo. Ya la corrupción va a ser muy alta en la época del gobierno aprista. Se crearon puestos de trabajo dentro de las municipalidades y los ministerios para apristas. Por ejemplo, en el Poder Judicial, si para presentar una demanda, por ejemplo, tú tenías que ir a una mesa de partes, que es donde dejas la demanda, te lo sellan, y luego sigue su proceso, ahora tenías que pasar por 5 o 6 diferentes, simplemente para generar 4 puestos de trabajo más para militantes apristas. Y esa era corrupción, de los muchos niveles que había. Ahora, para el año 87, recuerda, ya Mario Vargas Llosa había dicho que estas medidas económicas del gobierno nos iban a terminar llevando a la ruina, a la ruina. A ver, en el año 87, repito, Vargas Llosa planteaba eso y planteaba públicamente que la solución para el gobierno terminaba siendo ¿cuál? ¿Ya? Terminaba siendo una menor intervención del Estado en la economía, más liberalismo. ¿Ya? Eso se llamaba propuesta neoliberal. Desde el año 87, Vargas Llosa propone a la gente y se convierte en candidato a la presidencia de la República y plantea su famoso shock económico. Cuando Mara Vargas dijo eso, dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es que las empresas que terminan siendo muy ineficientes y que generan altos gastos para el Estado sean vendidas. La gente sí va a ganancias, sí. Y estos nuevos dueños de las empresas van a ser extranjeros que van a invertir en el Perú. Sí, inversión. Y esto va a terminar generando la idea de más tecnología. Sí, tecnología. Sí, pero ahora, como estas empresas del Estado tenían 2.000 trabajadores y el empresario va a terminar requiriendo solo 700, se votará a 1.300 trabajadores. Los salarios ya no los pone el Estado, lo pone el mercado. De tal manera que la gente comenzó poco a poco a darse cuenta que la propuesta del shock de Vargas Llosa no era tan bonita que digamos. Ese es precisamente uno de los puntos importantes. Hay un efecto político llamado el efecto Vargas Llosa, ya de ahí en adelante. No hay ni un candidato a la presidencia de la República que intente tontamente hacer una campaña tan larga para llegar al cargo. ¿Por qué? Porque hacer una campaña tan larga, tú vas a tener más tiempo para exponer tus ideas, pero también vas a terminar hablando tanto que vas a dejar tantos vacíos por donde te pueden terminar atacando. Y ese fue su error. Para el año 90, ya el candidato que tenía en realidad todas las posibilidades de vencer era Mario Vargas Llosa, líder del Movimiento Libertad y que había hecho una alianza política con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, estableciendo el llamado FREDEMO, el Frente Democrático, con el que Mario Vargas Llosa se lanza a la presidencia. Eh, para enfrentar a Mario Vargas Llosa hubieron varios candidatos, hubieron como 16 candidatos a la presidencia de la República. Porque en la ley de la época, si tú eras candidato a la presidencia y perdías, no hay problema, te convertías en senador. O sea, eras una persona de tan alto nivel que el Estado no te podía desperdiciar. Te convertías en senador de la República. Alberto Fujimori había tenido academias universitarias, así como la para ingresar a la Universidad a la Universidad de La Molina, ¿ya? Y la cerró precisamente para poner toda su plata en este proyecto. Eh, Fujimori era un político poco conocido, no voy a decir desconocido, era poco conocido. Era rector o había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina y había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, él era director de los directores de las universidades. Y además era ingeniero agrónomo y tenía un programa de televisión en Canal 7 que muy poca gente ve, hablando sobre temas agrícolas a las 4 de la mañana, o sea, competía con Canto Andino. No lo veía casi nadie, por eso te digo que era persona poco conocida, pero terminó siendo su ventaja. Fujimori va a terminar siendo un outsider, ¿ya? ¿Qué cosa es un outsider? ¿Qué cosa es un outsider? Outsider es aquel que no está, ya, digamos, en la primera plana de los potenciales vencedores a la elección.
El caballo ganador era Mario Vargas Llosa, no había nadie que compita contra él. El segundo era Luis Alba Castro de Lapra, que tenía más o menos como por ciento de los votos. Hay que tomar en cuenta que tenía el 20% de los votos porque los apristas leales iban a votar por él. Pero en general, la gente no estaba de acuerdo con el gobierno aprista y ese no tenía cómo ganar. Así como Vargas Llosa había criticado permanentemente las medidas del gobierno de Alan García ahora por venganza, en la recta final del gobierno va a terminar buscando decir de que el shock de Vargas Llosa nos iba a llevar a la ruina. Y por lo tanto comenzó a plantear quién podría ser un candidato que pueda vencer a Vargas Llosa. El primero que se pensó ya fue Ezequiel Ataucusi Gamonal del PREPAP, del Pescadito, un líder mesiánico de este grupo israelita evangélico, ¿ya? Y que él dijo, bueno, ante la crisis económica, la gente va a terminar yéndose mucho a la propuesta religiosa como medio de salvación. Pero si bien esa era una idea interesante, había un problema. El problema es que Atapusi es evangélico, es israelita, no es católico, o sea, pero es creyente pero católico. Entonces ahí había una reticencia. Dijo, no, este no va a ganar. El otro era Fujimori. Fujimori era un nadie en política, ¿ya? Y eso era su ventaja. No estaba contaminado por los políticos tradicionales que no permitan el desarrollo del país. Y esa era su ventaja. Ese era, repito, el outsider. ¿Sabes a quién se parece su candidatura? A la del presidente Castillo, ¿ya? Era alguien que un mes antes de la elección nadie consideraba de que él podía terminar llegando a la segunda vuelta y ganar, ¿ya? Menos. Nadie lo tenía en la escena. Pero cuando sale, por ejemplo, el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, termina planteando de que el COVID se termina curando con Yonquecito, ¿ya? Cuando el otro candidato, López Aliaga, termina presentándose en el debate y aparece medio atontado, dice él, porque terminó tomando unas pastillas que lo dejaron así, que solamente leyó y no tuvo ninguna articulación de ideas. Cuando termina saliendo, por ejemplo, Keiko, que iba a terminar ofreciendo subsidios a todo, ¿ya? Cuando antes decía que el Estado no debería intervenir en mucho, la gente fue desconfiando de ellos y el otro con palabra de maestro, se terminó ganando la elección. O sea, mientras que los otros se destruían, él iba avanzando. Así fue Fujimori igual. Con apoyo del APRA, ya, con apoyo del APRA, con apoyo de la izquierda, que no estaba de acuerdo con el shock económico que quería ser Vargas Llosa, y con los grupos evangélicos como los Testigos de Jehová, que tocaban puerta por puerta tu casa, ya, para terminar dándote a conocer la Biblia, y el pasadito, un volante para que votes por Fujimori, se comenzó precisamente a hacer una campaña en la que Fujimori se vio muy beneficiado. Fujimori, de ser nadie, terminó llegando a la segunda vuelta presidencial. En la segunda vuelta, en la segunda vuelta, ¿qué pasó? ¿Ya? Repito, ¿qué pasó en la segunda vuelta? En la segunda vuelta presidencial se tenía que hacer un debate y todo hacía pensar de que Mario Vargas Llosa, ganador del Príncipe de Asturias, ganador de múltiples premios por sus libros que todo el mundo conocía, no tenía por qué perder contra un Fujimori que no podía articular dos minutos palabras, ¿ya? Y no debía perder, ya no debía perder. Pero Fujimori va a ser preparado pues, como Rocky, ¿ya? Como Rocky Balboa para la competencia, ¿ya? ¿Qué pasó? La cabeza de un día. Ya como la cabeza de un día. Entonces, ¿qué pasó? Ya me pasó. A Alberto Fujimori lo preparan. Entonces, él hablaba así, lo masajeaban, le echaban agua, le ponían en la cara. Fujimori va a terminar diciendo tres cosas eficientes en el momento del debate. Número uno, va a terminar diciendo, número uno, no shock. Vargas Llosa va a ser el shock y nos va a terminar llevando a la ruina económica. ¿No? Segunda, no le decía a Mario Vargas Llosa, como tú y yo le decimos hasta ahora, ya casi tenemos eso metido en la cabeza, le decía el señor Mario Vargas. Un solo más, ya un solo más. Mario Vargas Llosa, él cuenta después en un libro que se llama Como pez en el agua, cuenta. ¿Ya? Su campaña electoral y cuenta cómo le indignaba que le llamara Mario Vargas nada más. Y el tercero termina siendo el hecho de que Fujimori presenta ¿ya? En el debate, al final del debate ya cuando había logrado precisamente contrarrestar a Mario Vargas Llosa y a su flor, Fujimori presenta que el diario Ojo, en su portada del día siguiente, iba a poner su portada que Mario Vargas Llosa había aplastado a Fujimori en el debate, como diciendo vote por él. ¿No? Y en el debate todo el mundo había visto que quien realmente había revolcado al opositor fue Fujimori. Entonces, con eso Fujimori comienza a plantear de que los grupos económicos están a favor del shock que va a terminar perjudicando al pueblo. Por eso sí va a hacer eso. Y al día siguiente salió esa portada. Uy, ese fue un golpe sensacional, sensacional.
Vargas Llosa quedó muy mal, ya quedó como un personaje que está aliado a los partidos políticos tradicionales, ya Acción Popular y el PPC, que no habían hecho nada por el país, a los grupos empresariales que lo respaldaban, pero no a favor del pueblo. Fujimori termina siendo electo presidente de la República. Problema, Fujimori fue electo en abril. Fujimori no sabe lo que va a hacer, por eso te decía al principio. Su objetivo es llegar a ser senador de la República, congresista, pero ahora se topó con la presidencia, algo así como Castillo, ¿ya? Y no sabía qué hacer, era un pata con no tanta experiencia, ¿ya? Digo no tanta, y vuelvo a insistir, porque para poder llegar a ser rector de una universidad tú no sabes las alianzas y los acuerdos y las manipulaciones que tienes que llegar a hacer, ¿ya? Bueno, esa es así como la segunda distrital en términos futbolísticos, pero ahora Fujimori terminaba pasando pues a la Liga 1, ¿no? Ya de la noche a la mañana. Es como Castillo, está de ser un dirigente sindical de poca monta, ahora llega a ser presidente de la República y no sabe muy bien qué hacer, ¿ya? Pero bueno, lo mismo pasó con Fujimori. Fujimori llega al gobierno, ya llega a ser electo presidente en abril y en julio tiene que asumir la presidencia. En ese momento mucho se habla ya de que Fujimori tiene una reunión con los militares y le dijeron, señor, ¿qué cosa va a hacer usted? Y Fujimori dijo, bueno, como que yo voy a hacer esto, 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 ya. ¿Y cómo lo va a hacer? No sé, bla, 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 no sabe dónde está parado. No, señor, mira, acá la solución para el Perú termina siendo esto, ¿ya? El plan verde. ¿Qué? ¿Vas a hablar? Ahí va, el plan verde. El plan verde era las medidas neoliberales que Vargas Llosa iba a hacer. Dijeron, aplique esto que así solucionamos los problemas del país. Y Fujimori no le quedó otra, ¿ya? Así que entre abril y julio, Fujimori va a tener una serie de viajes hacia los Estados Unidos conocidos, ¿ya? Para negociar la reinserción del Perú a la economía mundial. Lo primero que nos pedía el Fondo Monetario, primero nos rechazan, ¿no? Pero el Perú fue con dos padrinos, Estados Unidos y Japón. No porque Estados Unidos y Japón nos quieran ver felices, sino porque ellos apadrinaban al presidente para que cuando llegue el gobierno, muchas de las empresas que se van a tener que privatizar pasen a manos de capitales de esos países, ¿ya? Entonces, con el respaldo de estas dos potencias, ya el gobierno peruano va a terminar teniendo eh, nuevamente la luz verde para entrar al sistema internacional. Pero eso sí, le van a poner una serie de condiciones. La primera es, tienes que establecer una economía neoliberal. No subsidios, no control de precios, no control de la moneda nacional frente al dólar. Se debe permitir la inversión privada nacional y extranjera. Ya debes privatizar tus empresas, debes estabilizar la moneda. Todo eso tenía que hacer. Y todo eso implicaba hacer el shock neoliberal. Fujimori asume la presidencia el 28 de julio del año 90, ya creo que el 16 o el 17 de agosto del mismo año, en menos de un mes, Fujimori hizo lo que dijo que debía hacer, el shock, ya el shock. Y a todo el mundo lo dejó en shock. Ese fue el llamado Fujishock, así lo terminaron llamando. Yo recuerdo un día, yo con 7, 8 años de edad, 8 años de haber sido, que estábamos viendo alguna serie, algo en la televisión con mis hermanos y mis padres, y en eso, ¡pum!, se para la transmisión y entra Luis Hurtado Miller, ministro de Economía de Fujimori, planteando cuál iba a ser el precio de los productos a partir de mañana. Bajo el argumento de que ya no iba a haber más intervención del Estado de la economía, el precio de los productos lo establecía el mercado, se liberalizaban los precios y por lo tanto un kilo de arroz pasaba de 3 soles 20 a 16 soles. Un kilo de azúcar pasaba de 2 soles a 10 soles. Ya los fideos pasaban de 1,80 el medio kilo a 7 soles. Y pum, 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 los precios de los productos comenzaron a subir. Yo, chivolo, no entendía nada. Yo veo a mis viejos llorando porque la plata no les iba a alcanzar. Si uno con la justa que terminaba obteniendo su dinero, pues ahora esto no iba a llegar a fin de mes. ¿Qué íbamos a comer? Porque esa es la preocupación del padre. Y a mí, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué van a comer mis hijos? Eso terminaba arrancándoles una lágrima. Eso era una pregunta, pero Fujimori mintió, sí, Fujimori mintió. Entonces la gente en las calles no terminó saliendo a protestar. En realidad sí, al día siguiente hubieron protestas por esta medida de Fujimori, pero Fujimori estaba en sus días, ya está en sus días, en sus 100 primeros días, ya en la que la gente le da cierto respaldo. No, que no tenía nada que comer. Acá mi hijo me estaba haciendo una pregunta y lo voy a responder en vivo y en directo. Me termina diciendo, Pancho, tu papá no apoya a Fujimori, mi papá es recontra Fujimorista, ya, recontra Fujimorista, hasta ahora. Eso, pero no es que tú te estás llorando porque no tenían que comer. Lo que pasa es que esa medida ya terminó generando resultados. O sea, si bien en los 2 primeros meses la gente estaba como que, ¿de dónde consigo plata?
el hecho de que el gobierno ya no ponga subsidios, no ponga dinero para mantener el precio de los alimentos, hizo que ya no hay inflación. La economía del Estado se comenzó a equilibrar. El gobierno a nivel internacional fue visto como que alguien que ya no va a intervenir en la economía y las empresas van a ganar más plata y comenzó a llegar más inversiones. Y en menos de un año la economía se estabilizó. Es como que yo te diga, yo quiero recibir un préstamo de un banco, ¿ya? ¿Ya? Y el banco me dice, si quieres hacer el préstamo, entonces tienes que pagarme toda la deuda que me tienes, ¿ya? Pero para eso yo tendría que pagar 2.000 soles mensuales. Entonces ya no vamos a terminar comiendo nadie, no va a terminar teniendo yogur, no vamos a terminar comiendo carne, aparte va a comer arroz con lenteja durante todo un año, ¿ya? Y ya, pues, arroz con lenteja, ya voy a estar aburrido del arroz con lenteja, pero sobreviviremos. Y luego de eso, vas a hacer hamburguesas, lentejas si quieres, pero vas a repetir lo mismo, no importa, sobrevivirás. Y después de un año ya sacaremos la cabeza de la crisis. O sea, eso fue la economía del Perú con lentejas con arroz y más lentejas con dos arroz. Entonces, así fue. Así, exactamente. Rice con, ¿ya? Rice with. Entonces, todo eso fue lo que pasó. La economía, repito, la gente sintió el remesón, pero terminaron diciendo, peor que lo que nos ha dejado Alan García, ¿podemos quedar? No, o sea, nosotros sabíamos, estamos en el subsuelo de la economía. Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es esto, ¿ya? Mira tú este recuadro. Pasamos de 7.650% de hiperinflación cuando Alan García sale del gobierno, para en un año, en julio del 91, la hiperinflación bajó a 139%. O sea, bajó 7.500% en un año con una menor intervención de la economía del Estado. Eso hizo que la economía comience a equilibrarse, repito. Golpes durante algún tiempo, pero la economía se terminó equilibrando. Además, el Estado, repito, interviene menos en la economía. Ya no se va a terminar emitiendo billetes sin sustento como se hicieron con Alan García, no. El BCR, que es el que emite los billetes y el que intenta estabilizar la economía, tenía más independencia, autonomía para actuar. La SUNAT va a terminar cobrando más impuestos que antes, ¿ya? No tantos como debería cobrarse, pero más impuestos que antes, por lo menos sí. Por otro lado, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, como ven que estamos aplicando estas medidas, nos reinserta la economía internacional. El billete, el INPI, devaluado, se saca de circulación. Salen de circulación los millones de INPIs y pasa el nuevo sol. 1 millón de INPIs va a ser un nuevo sol. Repito, los golpes van a ser muy duros, pero si me preguntan, también eran necesarios, ¿ya? Eran necesarios. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? El Estado lo que está buscando era liberarse de las empresas que había estatizado Velasco. Pero, para hacerlo, había un problema. Lo tiene que comprar alguien. Una empresa nacional o una empresa extranjera. Entonces, lo primero que tiene que hacer es la privatización de las empresas. El problema está. Entonces, la privatización de las empresas, ya la privatización de las empresas era prioritaria para el gobierno, pero la Constitución no lo permite. Así que Fujimori pone precisamente como objetivo eso. Dentro de la necesidad de privatizar las empresas, la necesidad de hacer un cambio en la Constitución era fundamental dentro de su plan económico, pero también de algunos otros planes políticos que ya veremos. ¿Ya? Cuando se logra la privatización de las empresas, y te explicaré cómo en un rato, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? Al principio, no muchos empresarios querían invertir en el Perú por una cuestión bien simple. Una empresa, como una empresa minera, por ejemplo, necesitaba 1.000 trabajadores para ser eficiente, o sea, para producir todo suficiente y para generarle ganancias a la empresa. Pero como había sido administrada políticamente por parte del Estado, ya no tenía 1.000, tenía 2.000 trabajadores, y por lo tanto eso terminaba generando déficit en la empresa. ¿Qué cosa pasaba? El empresario extranjero o nacional decía, a ver, yo puedo comprar esta empresa, pero el problema es que el marco legal de Perú termina hablando de estabilidad laboral. Es decir, si una persona tiene más de 5 años trabajando en una empresa, no se le puede votar por nada. ¿De qué hago teniendo yo 2.000 trabajadores cuando solo se necesita 1.000 y con la tecnología que voy a tener solamente necesito 500? ¿Qué hago con los otros 1.500? No le voy a poder pagar salarios. Entonces, dentro de la Constitución del año 93 que permitirá la privatización, también se termina estableciendo la famosa ley de flexibilidad laboral.
en la que los nuevos dueños de las empresas pueden terminar despidiendo a los trabajadores que quieran, bajo el concepto de la eficiencia o no de los trabajadores, pero pagándoles su compensación por tiempo de servicio. Bueno, hay personas que lo van a terminar votando con 20, 25, 30 años de trabajo y lo van a terminar votando con un sueldo por año. O si te terminaban encontrando algo raro, ni siquiera con eso. De tal manera que las empresas van a terminar ahora teniendo mayores herramientas legales dadas por parte del Estado para favorecer a la empresa. El gobierno Fujimori, repito, va a ser muy pro-empresarial, ¿ya? Más que a los derechos de los trabajadores. Profe, ¿qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos van a terminar siendo acusados de terroristas, ¿ya? De ser senderistas, de ser anarquistas. Profe, ¿y habían senderistas dentro de eso? Por supuesto que sí, pero eso no significa que todo lo fuera, sino que el gobierno de Fujimori va a terminar teniendo una política de terruquización. Todo aquel que esté en su contra es terruco, ya es senderista, es malo, y eso es algo que hasta ahora seguimos teniendo en nuestra mentalidad. O sea, solamente basta con ver los programas de Willax ya para ver de que todo aquel que no esté con la derecha es terruco, y eso no está bien, ya no está bien. Ahora, regresando al caso. Fujimori en el aspecto económico, profesor, ¿y estuvo bien o estuvo mal las privatizaciones? Si tú me preguntas a mí, yo creo que estuvo bien, ¿ya? Si tú me preguntas a mí, ¿el Estado debería tener empresas? Lamentablemente, en la historia de nuestro país, las empresas manejadas por parte del Estado terminan siendo totalmente ineficientes y corruptas, ¿ya? Y generan pérdidas y problemas, lamentablemente, ¿ya? Lamentablemente. Pero, si bien se deben privatizar, el problema es que muchas se terminaron vendiendo muy barato. Y esa es una de las grandes críticas al gobierno de Fujimori. Ahora, ¿se pudo haber hecho mejor? Por supuesto, ya, por supuesto. Siempre se pudo haber hecho mejor. Es algo que tú vas a terminar aprendiendo en la vida. Y si no lo has escuchado antes o no lo he dicho antes, cuando alguien te cuenta algo, tú dices, pero ¿por qué no lo hiciste así? Sí, pues es que es muy fácil ver los problemas desde afuera. Es muy fácil ser general después de la batalla, ya después de la batalla. Siempre se pudo haber hecho mejor. Sin duda se pudo haber hecho mejor, pero se hizo como se hizo. Ahora, en el tema político, Fujimori es un gobernante populista, ¿ya? Es asistencialista, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Primero recuerda que el Perú es un país con muchos niveles de pobreza y todavía con un problema de la subversión que está presente, ya está muy presente el terrorismo. Fujimori, ¿qué hace? Desde el año 90, Fujimori comienza a hacer asistencialismo. Fujimori es uno de los poquísimos presidentes que se terminaba yendo a los barrios populares. ¿Ya? Y no es que se iba, él aparecían un par de carros polarizados, aparecía Fujimori en el cerro cualquiera, en el cerro del Pino, en el puente Camote, en el cerro Candela. Aparecía él, nadie sabía. Llegaba a bajar y comenzaba a ver cuáles eran los temas. Y la gente salía y decía, señor presidente, ¿por qué es acá? ¿Qué cosa le falta a ustedes? Me falta pista, agua, luz, desagüe, ¿ya? Me falta seguridad. O sea, 2 semanas después ya tenías tu pista, tu agua y tu luz. El gobierno decía, Fujimori lo máximo. Y eso era parte de una política, ¿no? La idea era plantearle que el Estado está más cercano a ti, por lo tanto, aléjate de sendero. Lo cual precisamente ya no quedaba en el discurso, sino en una práctica política. Digo, te falta, me termina faltando colegio, señor, buen colegio, en tu cerro, ahora no te va a tener un colegio moderno en infraestructura, muchos de ellos se caían ya después porque los mismos maestros de obra se terminaban robando el cemento, etcétera, etcétera. Había corrupción a todo nivel. Eh, También, por ejemplo, ¿qué pasaba? Los niños estaban malnutridos, te daban desayuno en el colegio. ¿Ya? ¿Qué más? Te faltaba ropa, zapato, uniforme, buzo, te lo daba el colegio, cuaderno, te lo daba el colegio, ¿ya? Te lo daba el Estado, ¿ya? Te lo daba el Estado. Entonces, comienzan a acercarse a la gente y la gente ve de Fujimori sí se nos preocupa por nosotros, no como los otros gobernantes de antes que no lo han hecho. Era una forma de empatizar al gobierno con la población. Pero eso no es gratis. Lo que Fujimori estaba buscando era respaldo, respaldo, respaldo. Eso se llama clientelismo. Te lo dije antes cuando hablamos de Odría. Era buscar los votos, buscar el apoyo posterior. Cada vez que Fujimori inauguraba algo, una posta, un comedor popular, ¿ya? O un colegio, la prensa estaba presente. Y le preguntaban, señor Fujimori, esto, bueno, venimos a hacer esto, bla, bla, bla. Fujimori hablaba de las obras, de cómo la gente aplaudía, pero luego decía, y podríamos hacer mucho más si no fuera por el Congreso que nos obstruye nuestro trabajo. Permanentemente decía lo mismo, entre el año 90 hasta el 92, hasta que esto se interiorizó en la opinión pública de la gente, que consideraba que el Congreso terminaba siendo el principal enemigo de las reformas que Fujimori estaba haciendo. Para el 5 de abril de 1992, Fujimori sale, y esta es precisamente una imagen captada de este momento, Fujimori sale ante la prensa, ya, o sea, se me va el nombrecito, un mensaje a la nación, y Fujimori termina hablando pues de la situación internacional, de la situación económica, del enfrentamiento al terrorismo y todo lo demás,
y plantea ya de que una de las soluciones termina siendo darle una mayor fuerza al Estado ya para poder afrontar ese tema. Y por lo tanto, él terminó planteando como medida más conocida la famosa disolver el Congreso de la República. Y cerró el Congreso. Los militares, como lo puedes ver acá, van a terminar tomando el frontis del frente del Congreso, porque el Congreso ya no funcionaba. Entre el año 92 y 93, Fujimori cierra el Congreso, toma ya, o va a terminar reformando el Poder Judicial, y esto tenía una razón de ser, ¿ya? Repito, el principal problema del momento era la subversión, era Sendero, era el MRTA. Muchos senderistas, como eran civiles, porque no eran militares, tenían que ser juzgados en el área civil. Morote, que era el número 2 de Sendero, el número 3, vamos a poner así, ¿ya? Terminó teniendo un juicio el Poder Judicial y lo terminaron acusando por terrorista. ¿Ya? Los jueces le dijeron, ¿cómo se declara usted ante todas las acusaciones? Yo termino declarando que usted, señor juez, Francisco Mendoza Mendoza, ya casado con Vivian Hernández Escalante, que tiene por hija Yari Quiroz y a Francisco Alessandro Mendoza Álvarez, ya termina saliendo usted todos los días a trabajar a las 7 de la mañana y termina tomando tal carro para terminar llegando a su lugar, que su esposa termina acompañando a su hija en el colegio, y bla, bla, o sea, me habían hecho un reglaje tremendo, ¿ya? Así que me declaro inocente, ¿ya? Después de decirle todo eso. ¿Qué es lo que ha dicho el terrorista? Lo ha terminado amenazando, así directamente lo ha amenazado. Por eso que los terroristas estarían libres. Es que lo que se va a terminar a plantear, reforma precisamente el sistema judicial antiterrorista. ¿Ya? Aparecen los famosos jueces sin rostro. Los terroristas van a ser puestos a disposición de un tribunal militar en donde los jueces salían con capuchas, ¿ya? Y terminaban haciendo el juzgamiento. El problema era el problema es que le están haciendo procesos judiciales militares, ¿ya? Y los senderistas no son militares, son civiles. Estaban siendo digamos, procesados mediante una ley diferente, la que no les correspondía, pero eran declarados culpables. A ver, esto no mucha. ¿Quién te está juzgando? Tú no sabes, ¿ya? Por lo tanto, no podías hacer mucho, ¿no? Entonces, se toman ese tipo de medidas, pero el problema está, profe, pero eso está bien, pues, ya con eso podías darle más seguridad al juez para que haga un veredicto. Sí, pero con un problema, ¿ya? Sí, pero con un problema, ¿ya? El problema, ¿cuál terminaba siendo? El problema, ¿cuál terminaba siendo? El problema, y muy duro, ¿ya? El problema es muy duro. ¿Ya? El problema, sí, estoy muy amarillo. El problema que se va a terminar generando durante este periodo, muchachos, es otro, es otro. El inconveniente fue de que hubo una manipulación legal también. Fujimori saca a un montón de jueces apristas, ¿ya? Y de otros partidos corruptos, ¿ya? Y el problema es que sale un corrupto y entra mi corrupto. Ese termina siendo el tema también. Fujimori está controlando ahora diferentes instancias del Estado. La Organización de Estados Americanos, la OEA, cuando terminó haciendo Fujimori el autogolpe, le terminó diciendo de que si Fujimori no restablecía la democracia, la OEA iba a intervenir militarmente el Perú. Y Fujimori decidió convocar al llamado Congreso Constituyente Democrático, el CCD, y donde varios partidos decidieron no participar y el Fujimorismo tuvo mayoría. El Congreso Constituyente tenía por tarea hacer una constitución, que era la Constitución del año 93. Esta constitución del año 93, ¿qué cosa fue lo que hizo? La constitución del año 93 estableció eh, acá dice en el marco económico establecer el sistema de libre mercado o neoliberalismo, ¿ya? Y esto va a terminar facilitando la flexibilidad laboral y la privatización de las empresas. Además, terminaba estableciendo esto, la reelección presidencial inmediata por una vez. La Fujimori se podía reelegir, cosa que no había en una constitución previa desde la época de Leguía, ¿ya? El Congreso ya no era senadores y diputados bicameral, sino unicameral, ¿ya? Porque se decía que así se gastaba mucha plata y se necesitaba más eficiencia, ¿ya? Pena de muerte para traidor a la patria. Traidor a la patria no era un senderista, ni un artista. Traidor a la patria era, por ejemplo, alguien que terminaba vendiendo información de seguridad del Estado, por ejemplo, entregarle información a Chile de algún tipo de arma que tengamos, ¿ya? También se establecen órganos constitucionales autónomos, pero fueron autónomos mientras que fueron leales a Fujimori. Cuando estuvieron en contra, por ejemplo, de su reelección, Fujimori va a terminar interviniendo el Tribunal Constitucional votando a los miembros que estaban en contra de su reelección, ¿ya? Y así por el estilo. Ahora, hay un hecho muy especial. Entre la formación del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, después del golpe del 5 de abril del 92, y la constitución del 93, en ese intermedio, cuando Fujimori va a terminar mandando a que la gente vote, ¿ya? Si quiere o no la constitución, en ese intermedio, el 12 de septiembre del año 92, se captura a Abimael Guzmán Reynoso
a Eleni Parraguirre y a varios otros líderes de Sendero. ¿Ya? Los terminan capturando en una casa en Surquillo, donde la alquilaba una bailarina, ya hija de una familia recontra pituca, que era la señora Marisa Garrioleca. Bueno, los capturan ahí y con eso Sendero se desmorona. Meses antes se habían capturado por segunda vez a Víctor Campos, que ya se había escapado en la época de Alan García y que ahora era retomado. Cayendo los dos líderes del Sendero y el MRTA, pues estos grupos terroristas terminaron entrando en caída. Hay un dato que también hay que tomar muy en cuenta. Quien vence a Sendero no lo vence Fujimori. Ya no lo vence Fujimori. El trabajo especial lo hace el GI, que persiguió, repito, y no podía hasta terminar llegando Ismael. En el año 91 encontraron una casa donde él estaba viviendo en Surco, pero de manera muy extraña alguien dejó una carta por debajo de la puerta diciendo que escapen porque los iban a capturar. O es que los senderistas estaban infiltrados en la policía, o es que el mismo gobierno no quería capturar a Ismael en el año 91, lo quería capturar después justo cuando podía ser utilizado políticamente. Fujimori dio el golpe de Estado en el 92 y en esos mismos meses un gobierno eficiente, sin un congreso que lo limite, captura a Senderos Unidos. Ahora, no fue Fujimori, fue el GEIN. A eso súmale otra cosa. A eso súmale, por ejemplo, los comités de autodefensa, los ronderos. Los ronderos eran el freno del Sendero Luminoso en la zona rural. Se estaban enfrentando a ellos, pero los ronderos le pedían al gobierno armas, dame armas para poder enfrentarlos. El gobierno decía, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago con ellos? ¿Los ayudo o no los ayudo? Porque son campesinos, son gente pobre, podían utilizar las armas contra el Estado. Al final decidieron darle armas retrocargas, ya recontra antiguas. Pero fue suficiente para también frenar el avance de Sendero, ya se enfrentaba al pueblo contra el pueblo. También se va a terminar estableciendo grupos paramilitares, el grupo Colina. El grupo Colina terminaba siendo un grupo de militares, pero que actuaba de manera paralela, fuera de la ley, asesinando a quien consideraba precisamente el enemigo del Estado. Senderistas, sí, ya, pero también a otros que consideraba podían hacerlo, también los terminaba matando. O simplemente a quien era enemigo del gobierno, por ejemplo. ¿Ya? De este grupo Colina va a terminar matando a los estudiantes de la Universidad de la Cantuta y a un grupo de gente que está en una pollada en Barrios Altos. ¿Ya? Pero también intentaron asesinar a un periodista como era César Gil, era muy conocido. ¿Ya? Esto fue anunciado por parte de miembros del grupo Colina, porque consideraban de que no era correcto, y esas dos mujeres que denunciaron el caso, las terminaron asesinando. Pero con eso, Sendero y el MRT habían caído, se había derrotado el senderismo, etcétera, y el fujimorismo va a vivir de eso, ¿no? Hay terrucos, ya hay terrucos, está el mal, y nosotros los vencimos, y nosotros podemos defender el país de eso. Hasta ahora es el discurso del fujimorismo, ¿ya? Bueno, esta última diapositiva de la guerra del CENEPA y otros hechos te la explico la próxima semana, se lo inserto en el tema de la próxima semana, porque ya nos venció el tiempo, más bien vamos a ver las preguntas que nos corresponden de las dirigidas. La pregunta número 1 me dice, ¿la política económica del primer gobierno de Alan García Pérez benefició principalmente a quiénes? A grupos de poder industrial, los famosos de 12 apóstoles. Entonces acá dice, los 12 apóstoles eran un grupo que apoyó al gobierno aprista y estaba conformado por quienes, los grupos de poder económico, las familias empresariales poderosas del Perú en aquel momento. El primer gobierno de García, ya en el primer gobierno de García, la crisis económica que provocó el colapso del Estado fue por la hiperinflación, la devaluación monetaria y la recesión, una crisis económica muy, muy dura. Pregunta 5, fue el primer alcalde de Lima de afiliación aprista, en el año 86 va a terminar estando Jorge el Castillo, ¿ya? Persona muy cercana a García, quien va a ser el primer alcalde aprista de Lima. El grupo político que surgió como consecuencia del intento de la nacionalización de la banca fue el Movimiento de Libertad de Mario Vargas Llosa. Pregunta 8. Pregunta 8. Dice, representante de los opositores a la ley de la estatización de la banca fue Mario Vargas Llosa. Pregunta 9, líder subversivo que escapó del panel de Canto Grande por un túnel casi al finalizar el gobierno de la FRA, Víctor Polay Campos. Dice acá, pregunta sobre el fujimorismo, Alberto Fujimori. ¿Qué dice acá? ¿Va? A ver, Alberto Fujimori venció en las elecciones presidenciales su historia electoral se vio iniciada por elementos como segundo, la desilusión política de los militantes de izquierda, sí, porque se dieron cuenta que no estaban haciendo grandes cambios y Fujimori podría ser una alternativa. Y la tercera, el gran prestigio con el que contaba el ingeniero Fujimori, no, porque era muy poco conocido. Entonces la clave termina siendo la B de besito.
Uno, ¿el modelo económico del Estado peruano en la actualidad se encuentra sustentado y garantizado en qué? Y la respuesta es en la Constitución del año de 1993, que va a terminar estableciendo la privatización y el modelo neoliberal. Y finalmente dice, no se relaciona a la década del gobierno Fujimori, y la respuesta es la intervención de la universidad sin participación del ejército. Eso ya te explico con detenimiento en la próxima clase, ¿ok? Vamos, por favor, terminamos la clase de hoy, muchachos. Vayan a su aula virtual, ¿ya? Actualicen el aula virtual para que puedan terminar haciendo el temático de ahora. Son 11:49, 11:50 empezamos y acaba a las 12, ¿ya? Así que tienen 10 minutos para poder trabajar. A ver, actualicen por favor su aula virtual para saber que no tienen ningún tipo de inconveniente y puedan terminar trabajando tranquilos. Confírmenme por el chat del Zoom, por favor, que pueden entrar. Ya, sí pueden entrar porque acá veo ya que entró Balvin, que es el único que entró por el momento, ¿ya?